Y el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante. Lo vamos a hacer todo en esta mañana bajo el título La Ley de la Siembra. Así que esta palabra que nosotros vamos a ver hoy, aunque quizás si usted tuviese otro pastor no se atreviese a hacerlo. De hecho, la mayoría, este pasaje que nosotros vamos a ver hoy, eso es un tema tabú. Y porque para este pasaje que usted acaba de leer, no para el versículo 6, sino también para el 7, también para el 8, se han cometido muchos abusos dentro de un sector de la iglesia evangélica. Así que tan peligroso es tratar el tema de una manera negativa, de una manera incorrecta, como no tratarlo. Por lo cual, una iglesia que nunca ha sido enseñada en sus obligaciones, una iglesia que no ha sido enseñada en sus responsabilidades, es una iglesia que en un área, en un sector va a estar defectuosa. Hacia otra, porque es una exhortación que se encuentra en la palabra. Y la obediencia a la palabra en este caso es tan importante como la obediencia a la palabra en cualquier otro caso. Entonces nosotros nos cuidamos de la fornicación, nos cuidamos del adulterio, nos cuidamos de la mentira, porque son enseñanzas de la palabra, pero estas cosas... Entonces yo creo que la palabra directamente, ¿qué es lo que Pablo hace? Directamente ataca a la mezquindad dentro de la iglesia. Podemos encontrar, yo quiero que tú me hagas la pregunta y me respondan de acuerdo a lo que creas. Si crees que sí, tú respondes sí. Si crees que no, tú respondes que no. Y vamos a hablar con términos que nosotros normalmente conocemos. Yo te puedo buscar un término rebuscado como mezquindad y tal, pero quizás algunos de entre nosotros no entienden. Yo voy a usar la palabra como cubano. Te puedes encontrar, usted responde sí o no. Al conteo de 3 vamos a hacer este ejercicio. Sí o no, bien alto, quiero escucharlos. Te puedes encontrar a alguien tacaño dentro de tu iglesia. ¿Sí o no? 1, 2 y 3. Sí. 1, 2 y 3. Sí. 1, 2 y 3, ¿eres tú? Entonces yo pregunto, una persona que se le ha pedido que crucifique la carne con sus deseos, con sus pasiones. Una persona que se le ha pedido que no sea avaro, porque es una obra de la carne, que si eres así no heredarás el reino. Una persona que se le ha pedido que le conceda al Espíritu de Dios producir frutos en ti. Y la bondad es uno de esos frutos. Una persona así, ¿es posible que se sienta cómodo dentro de una iglesia? No es posible, hermano. Si tú siendo así, y el que es así no sabe que lo es. Pero si tú siendo así, si alguien te dice, oye, tienes que compartir un poco más, es una señal. Oye, hermano, y mire, vamos. Y en la práctica usted sabe cómo sucede y cómo funciona. En la práctica sucede y funciona que la mayoría de las veces, no siempre. Que te puedes encontrar casos que te sorprenden. Pero la mayoría de las veces, quienes más comparten es quienes menos tienen. Quienes más dan es quien menos tiene. La mayoría de las veces, no siempre es así, pero la mayoría de las veces es así. Yo he escuchado hermanos de una iglesia determinada decir, ay, es que me están pidiendo algo, pero imagínate que yo no tengo nada que dar. Eso no es aquí. Aquí esas cosas no suceden. Entre nosotros eso no sucede. Eso sucede en otras iglesias. Y en esas otras iglesias yo escuché un viaje a un hermano decir, hermana, yo no tengo nada que dar, yo no tengo nada. 5 semanas después nos sentamos en su casa y el esposo dice, aquí no falta nada, pastor, ahí gracias a Dios, mira cómo tengo el friso, mira, lleno de cosas aquí, yo sí vivo en este país bien, a mí no me hace falta ahí. Cinco semanas atrás te costaba dar algo para alguien que lo necesitaba. 5 semanas después me dices que tú aquí vives de lo mejor, que no te hace falta irte.
pero te vas. Entonces, ¿es posible que encontremos y que sea común este tipo de actitudes dentro de una iglesia? Sí. ¿Es correcto? No. ¿Por qué no es correcto? Porque la palabra en primer lugar nos manda a nosotros a ser dadivosos, a ser bondadosos. Es un fruto del Espíritu. Forma parte del carácter de Cristo que ya se nos mencionó. Y luego que se nos menciona esta serie de cosas, la palabra nos pide que nos acordemos de alguien que nunca nadie se acuerda. Yo repito, hermano, esto no sucede aquí. Esto es en otras iglesias. Y la Biblia no nos coloca ni te manda a ti que te coloques en mi lugar. La Biblia no te manda a ti que te coloques en el lugar de nadie. La Biblia te manda a ti a hacer lo que tienes que hacer. Y fíjense cómo lo hace. Porque quien termina, y en el reino de los cielos hay un principio. Y de ahí es donde surge este título, la ley de la siembra. En el reino de los cielos hay un principio. Quien termina con más, quien termina siendo más bendecido, quien termina mejor, es el que da. Yo repito, en el reino de los cielos hay un principio inviolable. De ahí sale este título, la ley de la siembra. En el reino de los cielos, quien termina mejor, quien termina con más, es el que más da. Entonces, ¿qué dice el versículo número 8? 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Vamos a detenernos ahí. Nosotros a veces pensamos que engañamos a Dios diciendo, ay, yo sí, pues yo ayudo a todo el mundo en todo lo que puedo. Nos ayudaría más si nosotros dejamos que alguien sincero sea quien nos diga eso a nosotros. Porque usted sabe que nuestros propios errores a veces no son ocultos a nosotros. Y no es que nosotros seamos malos, es que a veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, ¿entiendes? O no es que lo hacemos intencionalmente, es que a veces no nos damos cuenta. Entonces, para darnos cuenta es necesario sentarnos con alguien sincero, que tú sabes que si está mal te lo va a decir, que tú sabes que si es verde te lo va a decir, si es rojo te lo va a decir, que te va a decir las cosas de tu cara. Mira, me parece que no es como tú piensas. Oh sí, hermano, es cierto. Entonces, hermano, nosotros por medio de ese texto, en primer lugar, tenemos que despertar la generosidad que está presente en ti. La generosidad y la bondad es algo que no es que tú no lo tengas, es que yo no soy así, no. Tú no eras así, pero el fruto que el Espíritu de Dios va a comenzar a producir en ti, sí es así. ¿Entiendes? Entonces, no existe la justificación para no ser bondadoso. No existe una justificación para no hacer lo que la palabra nos está pidiendo, de hacer partícipe de toda cosa buena. Entonces, supongamos que ahora cuando nosotros regresamos a nuestra casa nos está esperando alguien. Oye, como te demoraste, mío, estaba esperando para darte estas 20 libras de carne de res que te mandaron por Supermarket 23 de afuera, porque está el carrito parqueado en la parte de afuera. Y boom, mira la hora que es. Dale, coge 4 cartones de huevo. Y esas son cosas buenas, eso no es dinero, no estamos hablando de dinero, ¿no es cierto? Esas son cosas buenas. Toma 4 paquetes de café, toma. Y tú dices, ya tengo el mes garantizado. Y verdaderamente garantizaste el mes completo. Y el otro mes esperas lo mismo. Y después esperas lo mismo. Y después esperas lo mismo. Y así se resume tu vida. Hay una pequeña parte por allá atrás, al final de Gálatas, que dice, ¿qué dice? El que es instruido entonces, ¿qué tienes que hacer para recibir el medicamento que tu doctor te mandó en la farmacia al entregar la receta? ¿Qué tienes que hacer? Pagarlo. O sea, tú pagas por algo que necesitas. ¿Qué tienes que hacer cuando ibas con tus habitas y Ailín estaba allí pesándote el arroz, el poquito que te daban, los frijoles, en la bodega? ¿Qué tienes que hacer para poder llevártelos para la casa? ¿Qué tienes que hacer por el servicio de la electricidad, aunque sea poca, a final de mes o a principio de mes, o cuando venga el hombre a dejarte el papelito? Hay que pagarlo. Entonces, nosotros pagamos por estos servicios, nosotros pagamos por estas cosas que nos traen beneficio en el área material, pero luego decimos,
Cuando vemos que alguien dice, el pastor fulano de tal cobró por una predicación, y decimos, oh, no, eso no es de Dios. ¿Qué tuvo que hacer alguien para tener nosotros esto? ¿Qué tuvo que hacer alguien para tener nosotros esto? ¿Qué tuvo que hacer alguien para que tú estés sentado sobre esos bancos? Alguien dice, no se pagaron. Sí, yo te digo, sí se pagaron. Además de que se trabajó, también se pagaron. ¿Qué tuvo que hacer alguien para que tú tuvieras este techo puesto, tuvieras estas paredes, este piso? ¿Qué tuviste que hacer para venir con zapatos hoy? Pero la Biblia no nos manda a nosotros a pagar. No nos manda a nosotros a pagar un servicio y una enseñanza espiritual. Pero sí nos manda a hacer partícipe acá que nos está instruyendo de las cosas buenas. No se confunda con esta serie de ilustraciones. Ahora el pastor va a decir que no. La Biblia no te manda a ti a pagar a tu maestro espiritual, a quien te instruye, a quien te edifica. Pero sí te manda, ¿qué cosa? El que lo haga partícipe. Entonces ahí tenemos un pasaje en 1 Corintios que yo te voy a leer. 1 Corintios 9:11, para que tú entiendas que esto no es una enseñanza aislada. Que hay varias iglesias que fueron instruidas en esto por la necesidad que tenían de ser instruidas. Y hoy los pastores no quieren instruir a las iglesias en esto. 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ahora pregunta Pablo, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho, como el cobrador de la luz, como el de la farmacia, como el de la bodega, si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Ahora vámonos a Filipenses capítulo 4, versículo 10. Y eso sí quiero que lo leas. Para que lo leas con tus propios ojos, porque en Filipenses 4:13 te engañaron. Te engañaron con Filipenses 4:13. Vamos a ir a Filipenses 4:10, que está antes, hasta el 19, y pasaremos por el 13, por el 14, por todos los demás. Vamos a Filipenses capítulo 4. ¿Alguien puede leer el versículo 10 en adelante? Vuestro cuidado de mí. Detente ahí. ¿Qué dice Pablo? En gran manera me gocé en el Señor de que ustedes, filipenses, hayan revivido. ¿Qué cosa? O sea que eso estaba muerto, ¿no? Cuando tú revives algo es porque estaba muerto. O sea que esta iglesia de Filipenses, ella estaba constantemente siendo enseñada, instruida en la palabra, pero los filipenses estaban así. Y Pablo sembrando y sembrando y sembrando, pero usted sabe que hay una tierra que es infértil. Pero hay cosas que tú le aportas al terreno. Si esto es falso, lo que ha sembrado, hermano, usted que tiene algo de experiencia en eso, hay cosas que tú le aportas al terreno para suplir esa deficiencia que tiene de producir fruto. Porque la tierra llega un momento que se fatiga, ¿sí o no? Se fatiga y ya no quiere dar más, no quiere producir más, porque es todos los años siembra y hay que darle un reposo. Hay que dejarle un tiempo, hay que aportarle abono. Entonces ese abono que tiene que ser aportado sobre nosotros, que somos la tierra, es la palabra del Señor. Y Pablo enseña a la iglesia la necesidad de colaborar con los ministerios de aquellos que les están ministrando. Y esa es la enseñanza del versículo 6. No estamos hablando del salario de nadie, estamos hablando de tu aporte, de tu apoyo al ministerio. ¿Entiendes? De tu apoyo al ministerio. El que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. Entonces, en Filipenses capítulo 4, Pablo se gozaba en el Señor, daba gloria a Dios de que la iglesia al fin haya revivido vuestro cuidado de mí. Todo esto forma parte de una enseñanza de la palabra. Y la palabra, quiero decirte, y el Señor ataca específicamente en el lugar donde sabe que tiene que atacar. Así que la enseñanza de esta mañana es para muchos de nosotros y quiero que sea guardada en el lugar correcto. La palabra nos ordena, nos manda a compartir específicamente en este pasaje. No limita el compartir, y vamos a ver el último pasaje.
No limita el acto de compartir solamente con el pastor, no, porque hay iglesias como esta que todo el mundo tiene en cuenta al pastor, y mira pastor, y no solamente para el pastor. También al final vamos a llegar, si el Señor nos da el tiempo y nos lo permite, vamos a llegar a un punto en el que nuestro sistema de prioridad tiene que ser transformado a la luz de las enseñanzas de la palabra. Pero siguiendo en Filipenses capítulo 4, versículo 10, Pablo se gozaba en gran manera, me gocé, como decía Saile, en gran manera, sigue ahí para que tú continúes, en gran manera me gocé en el Señor. De que ya tú habéis vencido vuestros cuidados, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Vamos a tenerlo un momentico. Porque mire lo que Pablo le enseña a la iglesia. Y yo quiero compartir con ustedes a la luz de Gálatas esta enseñanza que es incluso más profunda. Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, en gran manera me gozo, o sea que él que es el líder, que está en un nivel de madurez, dice, gloria a Dios, porque estos ya están en ese nivel de madurez. O sea que han dejado a un lado la mezquindad, la tacañería, el egoísmo, porque para compartir, usted tiene que pasarle por arriba todas esas frutas de la carne, para compartir lo bueno. Porque hay quienes comparten lo que se le rompió. Yo conozco una persona así que le regaló un refrigerador a alguien, pero estaba la máquina quemada. Que le regaló un aire acondicionado al otro, sí, pero tenía salidero. Y había que ponerle no sé qué cosa. Los hay así también, ¿no? Y se sienten cómodos porque dieron. ¿Viste lo que estaba roto? ¿Viste lo que estaba viejo? Nosotros vamos a dar y hacer partícipe a alguien. Tenemos que hacerlo partícipe ¿de qué? De toda cosa buena. Si lo que no entra ahí, mejor no lo dé. Mejor no lo dé. Pablo se goza porque la iglesia había revivido, pero también le dice que ellos estaban solícitos de esto. Entonces, ¿y qué no era Pablo el que necesitaba? No era Pablo el que necesitaba que la iglesia le diera. Era la iglesia que necesitaba dar. Recuerde, en el reino de los cielos, quien más termina siendo bendecido y quien termina con más es el que da. Esa es la ley de la ciencia. Continúa la lectura, hermano, por favor. No lo digo porque tengáis que hacer, pues he aprendido a contestarme cualquiera que sea mi situación. Que Pablo dice estas cosas no porque tiene una necesidad y grande y hay que, oye, tengo que hablar de esto porque tengo una necesidad. No, yo no lo digo porque tenga necesidad. Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Continúa leyendo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo lo que estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así tener abundancia como para parecer que necesito. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Así que antes de llegar al Filipenses 4:13, que tanto te han engañado con él, ¿de qué está hablando Pablo aquí a la iglesia? De la necesidad que ellos tienen de compartir. De la necesidad que ellos tienen de tener cuidado y de hacer partícipe a aquel que lo instruyó en toda cosa buena. Y entonces es cuando llega uno de los versículos más famosos, de los cuales quizás tú has escuchado más predicaciones. Un versículo que no falta ningún promesario, un versículo que no falte ningún cumpleaños, pero que nadie entiende de qué se está hablando. Cuando se dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo aquí está hablando de... Nunca ha dejado de hablar. Y de hecho en el versículo 14 continúa hablando. Versículo 13, él te dice... Versículo 12, él te dice, sé vivir humildemente. Versículo 11 te dice, no lo digo porque tenga necesidad. Porque yo, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra escasez, el creyente es fortalecido en Cristo. Así que nosotros tenemos que entender que Filipenses 4:13 no es un permiso para nosotros hacer lo que nos dé la gana, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 es una enseñanza que Pablo nos deja en la palabra para que entendamos que podemos tener escasez, podemos tener necesidad, que todo lo vamos a poder en Cristo porque nos fortalece. Y llegamos al versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en dar, en razón de dar y recibir, sino vosotros sois. Así que los filipenses eran esos hermanos que al principio no habían dado, pero después dieron. Y cuando nadie daba, ellos siguieron dando. Y Pablo le dice, estas cosas son necesarias para ustedes. Así que si nosotros regresamos a los Gálatas, con los principios que nos ha enseñado también Filipenses, entendemos que quien realmente necesita, y nosotros pusimos en el escenario un personaje, el que es instruido, pusimos en un escenario otro personaje, aquel que instruye. Entonces de estos dos personajes hay uno que necesita ser partícipe al otro de toda cosa buena. Y humanamente pensando, nosotros podemos decir, no, el que necesita es el que instruye. Pero espiritualmente la palabra nos deja saber que quien realmente necesita es el que es instruido. El que es instruido es el que necesita hacer partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. No te engañes. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Porque hay gente que siembra, hay gente que da con el propósito y con la intención de terminar ellos con más. Entonces eso no es un dar genuino. Eso no es un dar para contribuir con la obra, con el reino. Eso es un dar para contribuir con tu propio egoísmo. Eso es un dar para que tu amor por el dinero siga fuerte y sólido. Y raíz de todos los males es ese amor al dinero. Entonces, hermanos, para aquellos, este mensaje es para los que hacen entre nosotros lo bueno, esperando recibir aplausos después. Deja de hacerlo, porque aquí los aplausos los va a recibir uno solo y no vas a ser tú. Esto es un mensaje específicamente para aquellos que dan, esperando que por haber dado se hagan las cosas como ellos quieren que se hagan. No den más, porque aquí las cosas se van a seguir haciendo como Dios quiere que se hagan. Esto es un mensaje para aquellos que piensan que son mejores o más que los demás, porque ellos dan y otros no. Deja de dar y no des más, porque aquí mejor que el Señor no hay ninguno. Y si hay algo que tú y yo tenemos que aprender, es que Dios no necesita que tú des nada. Y lo otro es que a Dios nadie le gana dando. A Dios nadie le gana dando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dar, no esperando recibir algo a cambio. Nosotros tenemos que dar no con tristeza, no tenemos que dar con dolor. Ay, no des. Si te duele, no des, porque no va a haber bendición en eso. En cambio, ¿qué se dice en la Escritura? Que Dios bendice al dador alegre. Y Dios no puede ser burlado. Entonces, si tú das con alegría, entonces tú estás sembrando. Si tú siembras con alegría, entonces, ¿qué tú vas a recoger? Lo que sembraste. Tú vas a recoger lo que siembras. Y la ley de la siembra aquí va aplicado específicamente al dar a tus líderes, al dar, en el dar a aquellos que te están instruyendo. Que aquellos que dan sin la intención de recibir nada a cambio, sin la intención de que las cosas se hagan como ellos quieren, como hay hermanos, muchos hermanos, muchos, demasiados hermanos en las iglesias que dicen: pastor, aquí está mi diezmo para que pinten el techo. Si tú quieres que se pinte el techo, ¿por qué no diste no tu diezmo? Porque el diezmo es para el Señor, ¿no es cierto? El diezmo para el Señor es, no para que tú hagas, para que se haga lo que tú quieras. ¿Por qué no diste del otro 90 para que se pinte el techo? Si tú te quedaste con 90, le diste a Dios 1 y te quedaste con 9. Si quieres que se pinte, ¿por qué no se pinta con parte del 9 que te quedaste? Como que yo te dé algo y te diga: sí, pero eso que yo te di, te voy a dar el carro, pero
No te metas por aquí, no puedes ir por allá, no te puedes montar ni arrancarlo, es tuyo. No, mejor no me des nada, mejor quédate con eso, comprar los pinturas tú y píntalo. ¿Entiendes? Hay gente así todavía, que piensan que el diezmo es de ellos, que piensan que la ofrenda que dan al Señor, piensan que sigue siendo de ellos. Entonces deciden, porque creen que sigue siendo de ellos. Así es mejor no dar, así es mejor hacer. Haz, para que no pienses que estás dando. Haz. Y luego hicimos o se hizo. Pero si no puedes decir di, porque cuando das al Señor deja de ser tuyo, no dispones más de eso. Dios guía a sus hijos a que hagan lo que sea necesario hacer con eso. Entonces la ley de la siembra, hermanos, es una ley que hoy muchos predicadores han tergiversado para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Ellos te piden que siembre en ellos, pero para satisfacer a ellos sus propios deseos, sus concupiscencias, sus necesidades, sus caprichos. Y para eso tampoco nosotros podemos dar. Cuando la palabra dice haga partícipe de toda cosa buena que le instruye, usa la palabra haga partícipe, es koinonía, o sea que tenga comunión con aquella persona que le instruye, con la intención de potenciar, con la intención de ayudar en el ministerio de enseñanza de esa persona. Porque no le damos a todos, dice la palabra, le damos a aquel que nos está instruyendo, a fin de que pueda continuarlo haciendo, a fin de que no tenga estorbo mientras lo hace, a fin que no tenga dificultades mientras lo hace. Ay, pero dificultades tenemos todos, sí, pero no todos son los que se paran a enseñar. No todos son los que dedican 2 o 3 horas cada noche a estudiar una palabra para traérsela, no todos. Cada quien tiene sus funciones, y la función del que está sentado siendo instruido es dar a aquel que lo está instruyendo. Ese es el orden que nos muestra a nosotros Gálatas capítulo 6. Luego el versículo 7 que nos recuerda que a Dios no lo engañemos, diciendo una cosa y sintiendo otra. A Dios no lo engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Termina el versículo 7 y el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo quiero que tú entiendas lo que hace el versículo 8, porque el versículo 8 coloca el dar, que es un acto físico, coloca el dar, un bien material, el hacer partícipe, y no está hablando de dar, está hablando de hacer partícipe. O sea que tú también participas de eso, y es la diferencia con los falsos maestros que hoy te piden. Los falsos maestros hoy te piden siempre, dame. Pero tú, que eres el dueño, no participas. Y la enseñanza de las Escrituras es que hagas partícipes. Por eso hay hermanos que dicen, mira, toma. No, la enseñanza de la palabra es que ese hermano también participe de esa bendición, porque fue quien la recibió, es la fuente, es el canal. Y los canales, cuando el agua fluye por ellos, los canales también se mojan. Entonces, cada uno de ustedes ha sido colocado dentro del reino de los cielos también para ser un canal de bendición para sus propios líderes. Pero tú tienes que participar, no es un dar. En este caso, el de Gálatas 6, y yo me quedé sin Biblia ahora, es koinonía, usted sabe, ¿no? Vamos a leer juntos. Vamos a participar ambos de esta bendición que he recibido. Vamos a compartir las bendiciones que hemos recibido. Y de eso está hablando Gálatas 6:6. Porque la religión que tenemos dentro y el egoísmo que practicamos todos nosotros no nos permite ver que el acto de compartir un bien material con un hermano es una acción espiritual. Y es lo que hace Gálatas 6:8, hermano. Gálatas 6:8 comparte el punto
de que la espiritualidad consiste también en el manejo correcto de los bienes que poseen, en función del reino de Dios. Así que cuando cualquiera de nosotros no maneja correctamente sus bienes, no maneja correctamente sus finanzas en función del reino de Dios y de los que sirven en el reino de Dios, usted no es una persona espiritual parte de la iglesia. Pero en muchas ocasiones, ¿cómo sucede? Que nos concentramos en los de afuera, allá, aquel, y tenemos hermanos entre nosotros con necesidades que no somos capaces de ver, que podemos y no suplimos, y no debe ser así según la enseñanza de los Gálatas. Hoy nosotros como iglesia hemos sido colocados en una posición, hermanos, que te digo, que yo conozco algunas, en una posición en la que muy pocas iglesias hemos sido instruidos en una enseñanza en la que muy pocas iglesias han sido instruidas. El resto queda de nosotros, ¿no? El resto queda por ti. La enseñanza fue dada, la necesidad en esa área fue cubierta. Ahora nos toca a nosotros como iglesia actuar conforme a las enseñanzas de la palabra.